Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes en este programa para poder contestar sus inquietudes y preguntas. Estoy junto al pastor Luis Fernando Manrique, mano izquierda. Pastor, bienvenido. Qué privilegio estar a tu lado, Pastor Amén, Salazar. pastor. Y justo a mi mano derecha al pastor Esteban Bort. Bienvenido, pastor. Siempre un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias, no soy digno. Amén por esto. Y vamos entonces a compartir este tiempo de dar respuesta a sus inquietudes, pero antes de abrir la palabra de Dios y contestar sus preguntas, vamos a pedir la bendición de Dios y que voy a pedir al pastor Esteban Bort que nos dirija en oración. Oremos, Padre Celestial, tantas preguntas tenemos. Muchas de ellas no podemos contestarlas en esta vida. Así es. Pero gracias a Dios que muy pronto, cuando estemos en el cielo, podremos dedicar una eternidad a hacer preguntas y conseguir respuestas de nuestro Maestro. Amén. Amén. Pedimos tu conducción en el programa de hoy. Danos claridad de pensamiento, danos soltura de palabra para contestar las preguntas conforme a tu santo libro. Amén. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos en esta ocasión una pregunta. Nos envía Víctor y nos dice lo siguiente. Dice él: pastores, cuando un bautizado peca y se tiene que disciplinar, ¿hay alguna forma de evitarlo? Me imagino que evitar la disciplina. Sí, correcto. Dice, ¿puede esa persona pedir que su nombre sea excluido o borrado de la feligresía y así evitar ser disciplinado? Esta pregunta no es netamente bíblica, digamos, no hay una respuesta quizás bíblica a esta inquietud porque está hablando de la feligresía a la iglesia. Tal vez, no sé si Pastor Manrique usted nos puede decir, ¿qué nos dice el manual de la iglesia en cuanto a esta pregunta sobre la feligresía? ¿Puede alguien que ha pecado, que está en una situación donde no quiere la disciplina eclesiástica, pedir ser borrado, quitado de su feligresía y evitar así la disciplina? Gracias, Pastor Salazar. Con gusto voy a responder la pregunta, pero antes quisiera decir dos cosas. Lo primero que me gustaría decir es que la Biblia habla de que las personas debieran recibir disciplina, no evitarla. Me preocupa la connotación de la pregunta porque está diciendo, ¿habrá alguna manera de evitarla? Es lo que la pregunta plantea. Yo quiero decirles que lo mejor es no evitar la disciplina, lo mejor es asumirla. Es el primer punto antes de leer lo que dice el manual. Y para ello quiero citar Hebreos, el capítulo 12, el versículo 5. Y voy a leer el 5 y el 6. Dice el versículo 5 de Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Quiero que me permitan leer el siguiente, y el 7 y el 8. Si soportáis la disciplina, o sea, aquí está diciendo, si tú recibes la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, escuchen el concepto que quiero dejar claro aquí. Si una persona quiere evadir la disciplina, está diciendo, yo no quiero ser hijo de Dios. Así es. No quiero ser hijo de Dios porque quiero que me defraternice, quiero pedir mi fraternización, ya no quiero ser más miembro de la iglesia. Porque este tema es espiritual, el tema de la disciplina es un tema espiritual. Así es. El tema de la disciplina no es un tema que no quiero recibir las consecuencias, no quiero que la iglesia entonces diga que yo cometí pecado. No, es un tema de salvación o perdición. Cuando usted recibe la disciplina, gloria a Dios, usted sigue siendo hijo de Dios. Así que mi recomendación para todos los que nos ven es que ellos, si usted en algún momento comete un error, deje que la iglesia lo discipline, sea por censura o sea por defraternización. Si usted evade la disciplina para recibir las consecuencias, entonces está diciendo yo no quiero ser hijo de Dios. Ahora sí voy a leer el asunto. Pastor Bort. Ahora, lo triste, pastor, es que la gente tiene la tendencia a asociar disciplina con castigo. Okay. Disciplina y castigo no son intercambiables. Uno disciplina al hijo, sí, con castigo, pero el propósito de la disciplina es restaurar, Correcto. que el hijo aprenda el error que cometió
para que entonces en el futuro mejore. Ujú. Es decir, la disciplina es positiva. Amén. El castigo nada más por castigar no es, no restablece a la persona. Permítame tal vez conectar lo que usted menciona, pastor, también con el concepto que usted menciona, y es este. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1, presenta la disciplina, la corrección, como una instrucción. Dice la palabra de Dios, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es decir, ahí tú ves, pastor, este concepto. La disciplina del Señor es una instrucción y uno está dispuesto a aprender a través de la disciplina para poder corregir, para poder tener sabiduría. Pero si yo rechazo esa instrucción de Dios, esa reprensión, esa disciplina de Dios, quiero quedarme en ignorancia y rechazo el ser hijo de Dios. Entonces, ahí tú ves la conexión de ambos aspectos y por eso es importante que tenga mucho cuidado la persona que quiere tener disciplina o no quiere tener disciplina. En lo que Quiere está evadir pensando. la disciplina. Exactamente. Ahora, si pudiera leer un versículo en el mismo pasaje con que comenzaste, El de Hebreos 2. el de Hebreos 12, Sí, pastor. la disciplina no es placentera. Claro. No, claro. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ujú. Eso demuestra que la disciplina es positiva. La disciplina da fruto. Y uno tratar de escapar de la disciplina, uno está perdiendo la oportunidad de que la disciplina mejore a ese individuo. Yo no veo por qué una persona quiere escapar a ser disciplinada como debe ser según el principio que da la Biblia. Yo dije que iba a tocar 2 puntos y el segundo responde lo que usted acaba de comentar, porque algunas personas quieren escapar. Ya comenté el primero, que es esto que está en la Biblia. Voy a leer lo que dice el manual de iglesia, que sí permite que una persona solicite la de fraternización, el no ser miembro de la iglesia, pero luego quiero explicar el segundo punto al cual quiero aludir, que está pasando mucho. Dice, estoy leyendo el manual de iglesia del año 2022, la versión digital de la división sudamericana, ¿ok? Página 78. La remoción de miembros por propio pedido. Dice así el manual. Debe ejercerse gran cuidado al tratar con un miembro que solicita que su nombre sea removido de la feligresía. Por consideración cristiana a la persona involucrada, el voto se tomará sin discusión pública. O sea, se lleva a la plenaria y dice, el hermano fulano de tal está pidiendo no ser más miembro de la iglesia. Así que no se discute el punto. La iglesia reconoce que la persona tiene el derecho de solicitar la remoción de la feligresía. Las cartas de renuncia serán presentadas a la junta directiva de la iglesia, donde se registrarán con la fecha correspondiente. Se debe hacer todo esfuerzo posible para restaurar a la persona a la familia de Dios. Dios es un Dios de respeto, que respeta las decisiones. Y como Dios respeta las decisiones, Él deja a cada uno de los hombres a que tome libertad. O le sigue a Él o no le sigue. O pertenece a la iglesia o no pertenece. Y la iglesia tiene que seguir los lineamientos divinos. Si una persona pide ser removido de la feligresía, nadie se puede oponer a ello. Tenemos que respetarlo porque así actúa Dios. Es el principio teológico, el principio bíblico. Entonces, como Dios actúa de esa manera, simplemente la iglesia dice, ok, tú no quieres ser más miembro de la iglesia, hermanos, el hermano fulano no quiere ser más miembro de la iglesia y él pidió ser defraternizado. Y pide ser defraternizado. Lo que quiero que quede claro es que cuando él les pide ser defraternizado, está pidiendo no ser más hijo de Dios. Ahora, puede tener muchas razones para pedir ser defraternizado. Y aquí es donde quiero tocar el segundo elemento. Hay algunos que tienen razones doctrinales. Ya no comparto más las creencias de la iglesia adventista. Y entonces me voy. Listo, no hay problema, va a ser defraternizado. Pero algunos pueden usar esto que lo puso aquí el Congreso, o mejor, el Concilio de todos los hermanos del mundo que se reúnen para trabajar en el manual de iglesia, lo puso aquí, con el propósito o el espíritu de que si alguna persona no se siente a gusto con los principios de la iglesia adventista, pues puede irse.
Pero algunos han tomado esto fuera del espíritu Claro. con que fue creado. Y fuera del espíritu con que fue creado es que alguno dice, voy a poner ejemplos. Un hombre adultera en la iglesia. Deja a su esposa, se consigue un amante. Y entonces el hombre dice ahora, bueno, que me defraternicen. Yo me caso con mi amante y luego me hago bautizar en otra iglesia. ¿Me están entendiendo el punto? Claro. ¿Y sucede? No, sucede, es común. Tristemente. Yo he tenido que lidiar con casos de ese tipo. Entonces, ¿qué sucede? La persona pide ser defraternizado, la iglesia no hace ningún comentario, el hermano fulano, la iglesia todo el mundo sabe, quizás o varios de la iglesia saben de su adulterio, dejó a la pobre mujer y ahora el hombre va y se casa con su amante y entonces por allá en otra iglesia se bautiza, ni siquiera dice lo que le pasó en lo que vivió antes, simplemente dice, no, yo no soy adventista. Pues si no es porque está defraternizado y entonces ahora se bautiza y se casa con su amante y ese hombre está cargando ese pecado y él tendrá que darle cuenta a Dios porque nunca fue el propósito, el espíritu del grupo de líderes mundiales que se reúnen para organizar el manual de iglesia, el haber puesto este párrafo aquí para que ese tipo de cosas se den. Así que hay personas como la ley. Usted sabe que hay gente que usa la ley y tuerce la ley para conseguir beneficios. Y bueno, de eso no voy a entrar en materia, pero muchas personas tuercen el espíritu de la ley. Y cuando se tuerce el espíritu de la ley, pues acarrean también las consecuencias del mismo. Ese era el segundo aspecto que quería destacar. Tengamos cuidado porque algunos pueden usar eso para simplemente poder seguir viviendo en sus pecados y tendrán que darle cuenta a Dios por eso. Muy buena explicación. Sí. Pastor, existen personas que en cambio han pedido la desfraternización porque reconocen su pecado y no se sienten dignas de llevar el nombre de adventista y quieren ser miembros de la iglesia y piden, a veces son pecados que nadie lo conoce o poca gente lo conoce y ellos escriben una carta, yo necesito ser borrado porque he cometido este pecado. Esas personas para mí son dignas de reconocer su deseo de estar en disciplina, que es diferente el caso, por decirlo así. No evitan la disciplina, simplemente lo piden, no conocen a las personas, pero se sienten que están en esa vida que no es honesta con la iglesia. En esos casos, cuando piden de esa forma, no están evitando la disciplina, sino están pidiendo ser disciplinados. Y en esos casos, pues están haciendo la forma correcta. Quieren mantenerse en la hermandad de la iglesia, pero no son dignos de llevar el nombre de adventista hasta que ellos puedan recibir la disciplina o ser borrados para comenzar su proceso de restauración. Así que en esos casos que conozco y han tenido esa oportunidad de tener, es diferente la razón por la cual piden ellos ser bautizados. Y quería simplemente aclarar ese punto, ¿no? Gracias, pastor. Entonces, bueno, esperamos de que eso sirva para nuestro hermano Víctor. Y vamos ahora a la siguiente pregunta que nos llega. Pastor, ¿me dejas decir una cosita rapidita Sí. que es muy importante en nuestra época? Sí, Esto no aplica, hablando de la pregunta anterior. sí, eso no aplica para los abusadores sexuales. Ujú. Y quiero tocar eso Oh, porque buen ese punto es muy importante. En la misma página del manual, la página 79, dice, cuando se trata de abusadores sexuales, aquí la cosa es diferente, y quieren volver a la feligresía, ya es más complicado. Se debiera recordar que la restauración de su membresía no quita las consecuencias de este delito grave. Si alguien es abusador sexual y pide ser defraternizado, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer consultas. Y los pastores que nos ven este programa tienen que hacer consultas porque eso trae consecuencias. Claro. Y puede involucrar a la iglesia y puede llevarnos hasta Juicios, cortes. demandas, claro. ¿Está bien? Si bien puede permitirse la asistencia a las actividades de la iglesia bajo pautas establecidas adecuadamente, una persona condenada o disciplinada por abuso sexual no debe ser colocada en un puesto que la ponga en contacto con niños, jóvenes o personas vulnerables. Tampoco se le debiera confiar una responsabilidad que anime a las personas vulnerables a confiar implícitamente en ella. Quería dejar solo ese punto claro porque hay de casos a casos. Y en ese caso, no debiéramos aceptar así como así una carta de simplemente que pide ser defraternizado, y esto tiene que consultarse con la asociación en los países latinoamericanos o con las conferencias aquí en los Estados Unidos. Y algo muy importante, y es que si un miembro de la iglesia, alguien en la iglesia lo acusa de haber abusado, un niño le acusa que ha abusado de ese niño, legalmente ese pastor está obligado Buen punto. a denunciarlo A a las denunciar. autoridades
Claro. aún antes de que la persona haya ido a corte para ver si la acusación es certera o no. Ujú. Así que, si el pastor no lo hace, se puede meter en problemas legales. Gracias por aclarar ese punto. Hay que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad como pastores, denunciar esos casos. Así es. La disciplina es un punto importante que se pasa muy a veces por alto y lo que quiere hacer es prevenir daño a la iglesia, mantener el nombre sagrado del Señor en alto y, por supuesto, restituir a quienes están en un pecado y quieren salir de esa experiencia. Pero hay que tener, como usted menciona, hay que ser muy cuidadosos en la manera en cómo se maneja personas que están en una situación de abuso o de aprovechar su autoridad sobre personas que son vulnerables. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Nos presenta nuestro amigo Isaías Arroyo de la ciudad de Obregón, Sonora, México. Y él nos dice esta pregunta que estoy seguro va a ser importante para el pastor contestarla. Es esta. Si los 24 ancianos en el trono celestial representan a los mundos no caídos, ¿quiere decir que solo hay 24 mundos o ellos representan a más de un mundo? Bueno, hay una cita del Espíritu Profecía donde ella dice que hay miríadas de mundos. Ujú. Es decir, no hay solamente 24 mundos. En Apocalipsis los números son simbólicos. El número 24 es un número simbólico, al igual que 144,000 es simbólico. Tiempo es la mitad de un tiempo, es simbólico. En otras palabras, los números 666 es simbólico. El número 24 es simbólico. Tomaríamos mucho tiempo para contestar esta pregunta con todos los detalles. Lo que quiero recomendar a este hermano, el hermano Obregón, es que baje nuestra aplicación de Zoom TV, y en la aplicación va a conseguir una serie de 6 temas sobre los 24 ancianos. Y puede bajar la aplicación gratis y puede bajar esas presentaciones gratis también. Claro. Y ahí va a encontrar en la última lección, yo trato específicamente este punto, de que el número 24 es un número simbólico que incluye muchos más que solamente 24. Al igual que yo creo que los 144,000, hay muchos más que 144,000, Desde luego. porque claramente la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 son los mismos 144,000, y la gran muchedumbre nadie puede contar. Así que en realidad el número 24 es un número simbólico. Muy bien. Vamos a invitar a nuestro querido hermano y los que están mirando a bajar esa aplicación o ver los programas que tenemos sobre este punto específico. Creo que, como usted menciona, pastor, es importante que vean toda la presentación, ya que es muy extensa. Pero, en definitiva, la respuesta es este número es un número simbólico que representa el gobierno del Señor, ¿no? La organización del gobierno de Dios en el mundo, en el universo. Vayamos entonces a la siguiente pregunta que nos llega de Franklin Valencia. Y él tiene algunas inquietudes. Creo seguramente que estoy en la pregunta correcta, en el orden correcto. 47. Luis Enrique Navas. Sí, gracias. Perdón, Luis Enrique Navas, estaba saltándome una pregunta. Gracias por esa aclaración. Él nos envía la pregunta desde Brasil y Luis Enrique nos dice lo siguiente. Saludos mis apreciados pastores, Dios los bendiga grandemente y bendiga grandemente este ministerio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se dice que el sermón de Capernaum, que se encuentra en Juan 6, del 22 al 45, ¿por qué se dice que el sermón de Capernaum que tuvo Jesús un año antes de su muerte marcó la trayectoria de Judas? Entonces la pregunta es, ¿por qué se dice que este sermón de Jesucristo en Juan capítulo 6 es el sermón que marcó la vida de Judas o la trayectoria de Judas? ¿Y qué quiere decir ese aspecto, ¿no? ¿Cómo es que este sermón hizo que Judas tuviese ese camino, por decirlo así, según la pregunta, en su decisión de traicionar a Jesús? Bueno, yo quisiera decir que el capítulo 6 es un capítulo precioso. Habla acerca de la alimentación de los 5,000. La gente comienza a seguirle
y comienza a seguirle porque pues, él puede proveer para muchas personas comida. Luego, a partir del 25 habla de que Jesús es el pan de vida, pero tenemos que centrarnos, es en los últimos versículos del capítulo, porque los últimos versículos del capítulo 6 es donde hace una referencia directa a Judas, y me imagino que es a eso a lo que está aludiendo la persona que nos escribe. Y quiero que vayamos a San Juan, el capítulo 6, el versículo 70 y el versículo 71. Juan 6, 70 y 71. Dice Dios en su palabra. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando Juan escribe el Evangelio, pues ya habían pasado algunas décadas, ¿verdad? Cuando sucedió todas estas cosas. Pero Juan ahora recuerda esas palabras de Jesús y dice, bueno, Jesús al que llamó el diablo fue precisamente a Judas Iscariote. Y lo llamó el diablo porque fue el que fue a entregarlo. Entonces, siento que la pregunta está diciendo, ¿esas palabras predestinaron a Judas para que llegara a ser el que fue? Nosotros creemos que Dios solo predestina para salvación y que cada uno de nosotros toma la decisión para perdición. ¿Correcto? Estamos bien en eso. Entonces, lo que creemos es que como Dios conoce el fin desde el principio, Dios conoce nuestras acciones, lo que vamos a hacer en el futuro. Y Dios sabía que Judas pues iba a tener esas acciones. Pastor. Hay dos cosas que enojaron a Judas en Juan 6. Sí. En primer lugar, se enojó porque Jesús rehusó hacerse rey. En el versículo 15 de Juan 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Judas siempre albergó la esperanza de que Jesús se hiciera rey y lo pusiera a él como primer ministro. Él quería ocupar el puesto más alto junto a Jesús y eventualmente hubiera querido derrocar a Jesús y ponerse él en lugar de Jesús, porque tenía el espíritu de Judas, del diablo. En segundo lugar, no le gustó que Jesús dijera que era necesario comer su carne y beber su sangre. Lo disgustó tremendamente. Aunque Jesús explicó, dijo, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, Jesús no estaba diciendo que uno debía convertirse en caníbal y comérselo a él literalmente. Esas dos cosas disgustaron a Judas. Y la mayoría de la gente dice, se fueron, abandonaron a Jesús. Y solo quedaron ahí los 12. Y ahí es que el Señor Jesucristo dijo lo que está en los versículos 70 y 71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, en Juan 13, en el aposento alto, dice que se le metió el diablo al corazón de Judas para entregar a Jesús. Pero ya él había preparado el camino aquí, Así es. en Capernaum. También es importante recordar que lo que finalmente terminó disgustando a Judas está en Juan 13, a donde él lavó los pies de sus discípulos. Correcto. Judas dijo, si este hombre lava los pies de sus propios discípulos, él no puede ser el Mesías. Se disgustó y salió e hizo lo que el diablo quería que hiciera. Amén. Pastor, es interesante notar de que este pasaje, este sermón de Cristo en capítulo 6, es un sermón controversial porque no presenta una experiencia halagadora al corazón carnal. Y por eso dicen ellos en el versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que esta no sea nuestra experiencia, que no tengamos ese espíritu de dureza, porque seremos, al igual que Judas, destinados a morir por nuestras acciones. Que Dios les bendiga y les guarde. Esperamos vernos aquí en una próxima ocasión de Me Gustaría Saber.